Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Cultura en Perspectiva. El día de hoy estaré hablando sobre el nacionalismo, si es una fuerza unificadora o divisoria en la sociedad. ¿Qué es el nacionalismo en sí? Es una ideología y un movimiento sociopolítico que defiende la idea de que una nación entendida como una comunidad con una identidad común, basada en la cultura, la lengua, la historia y el territorio, debe tener autonomía, unidad y en muchos casos su propio Estado. Orígenes y historia. El nacionalismo como fuerza surge en el siglo XVIII, especialmente tras la Revolución Francesa, donde se empieza a promover la soberanía popular y la identidad nacional, frente a las monarquías absolutistas y los imperios multinacionales. Durante el siglo XIX, el nacionalismo fue una fuerza poderosa tanto para la unificación, como en Italia o Alemania, como para la independencia en América Latina. Por ejemplo, más adelante en el siglo XX se expresó tanto en movimientos de liberación nacional en formas más extremas como el nacionalismo expansionista o excluyente que llevó a ser el fascismo en Europa. Tipo de nacionalismo. Hay varias formas de entender el nacionalismo. El cívico, basado en valores y compartidos en la ciudadanía y la participación política, por ejemplo, en la Francia postrevolucionaria. Étnico-cultural, enfocado en la herencia cultural, la lengua, la etnia, ejemplo, los nacionalismos balcánicos. Religioso, donde la religión se convierte en base identitaria. Expansivo versus defensivo. Algunos buscan ampliar su territorio e influencia para proteger su cultura frente a la globalización o el colonialismo de alguna potencia extranjera. El nacionalismo como fuerza unificadora. La creación de identidades nacionales. El nacionalismo ha sido en muchos casos una fuerza poderosa unificadora. En esencia, busca la identidad común basada en factores como la cultura, la lengua y la historia. En este sentido de pertenencia colectiva, es esencial para la creación de un Estado-nación y ha servido para superar las diversas disputas internas y consolidar unidades políticas, establecer una base más sólida dentro de la sociedad. Ejemplos históricos de unificación. La unificación en Italia en el siglo XIX bajo la figura de Giuseppe Garibaldi y Cavour fue impulsada por el nacionalismo. A través de este movimiento, los diferentes reinos y regiones de Italia se unieron en uno solo, con una identidad nacional compartida, a pesar de su diversidad cultural y lingüística. Alemania en ese mismo siglo pasó a ser una colección de principados y reinos y ciudad-estado, a convertirse en un solo imperio gracias al impulso del nacionalismo bajo la dirección de Otto von Bismarck. El proceso de unificación de Alemania fue clave para fortalecer la identidad común basada en el idioma, la historia y la cultura de Alemania. En América Latina, el nacionalismo jugó un papel fundamental en las guerras de independencia contra los imperios coloniales. Los movimientos de liberación en países como México, Argentina y Venezuela, entre otros, se basaron en un fuerte sentimiento de unidad nacional frente a los colonizadores europeos. Continúo. Aquí el nacionalismo fue un motor que permitió a los pueblos diversos se unieran bajo la misma bandera de la independencia. El papel del nacionalismo en la consolidación de los estados. En muchos casos ha sido fundamental para consolidar y legitimar el poder central de los países que estaban divididos por diversas razones, ya sean étnicas, religiosas, regionales. En países como Francia, el nacionalismo permitió que el pueblo se uniera en torno a una identidad republicana, lo que ayudó a consolidar el Estado moderno después de la Revolución. Ahora vemos la contraparte, el nacionalismo como fuerza divisoria. A pesar de su capacidad de unir, el nacionalismo también ha demostrado ser una fuerza divisoria, cuando se lleva al extremo o se utiliza para excluir a aquellos que no encajan en la identidad nacional predominante. Puede generar conflictos, tensiones y en algunos casos violencia. Nacionalismo excluyente y étnico.
Uno de los mayores peligros del nacionalismo surge cuando se enfoca en una identidad étnica o cultural excluyente. Este tipo de nacionalismo no solo busca integrar a las diversas comunidades, sino también que busca una identidad más homogénea, que marginaliza a las minorías que no pertenecen a tal grupo étnico. En la ex Yugoslavia, el nacionalismo fue un factor clave para el estallido de la guerra civil en la década de 1990. Los diferentes grupos étnicos, serbios, croatas, bosnios, etcétera, se vieron impulsados por las versiones del nacionalismo que enfatizaba en la supremacía de su propia identidad cultural, lo que le llevó a una violencia y limpieza étnica. Esto también se debió a las diferentes religiones, pues fueron como el Islam, la influencia del cristianismo ortodoxo y el catolicismo. En Ruanda, el nacionalismo entre los Hutus y los Tutsis culminó en un genocidio en 1994, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas. El nacionalismo en este caso se utilizó para justificar persecución y exterminio de un grupo étnico, alimentado la división y el odio. Nacionalismo y totalitarismo. A lo largo del siglo XX, el nacionalismo también fue utilizado para justificar regímenes totalitarios y expansionistas. Líderes como Adolf Hitler en Alemania utilizaron el nacionalismo para promover ideas de la superioridad racial aria, entre comillas, y la expansión territorial, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, en donde muchas minorías fueron perseguidas por no encajar en el estándar de la raza superior que tenían como estereotipo. Y en este caso el nacionalismo no solo se convirtió en una herramienta de exclusión, sino también de agresión hacia otros pueblos, como fueron víctimas los judíos, gitanos, entre otras minorías. El nacionalismo y el populismo contemporáneo. En la actualidad el nacionalismo sigue siendo una fuerza divisoria en muchos países, movimientos populistas de derecha, en países como Estados Unidos, el Reino Unido, con el Brexit, o en Brasil, que ha promovido versiones de nacionalismo que apelan de una identidad nacional cerrada y rechazan la globalización y el multiculturalismo. Estos movimientos tienden a ver al extranjero como a los inmigrantes como una amenaza, alimentando la xenofobia y la intolerancia. En estos contextos el nacionalismo ya no solo divide el país, sino que también en relación al resto del mundo. Nacionalismo en el contexto global. Hoy en día, en un mundo globalizado, el nacionalismo enfrenta un reto significativo. Las fronteras de los países se han vuelto más permeables debido a la independencia económica, las redes sociales, los flujos migratorios. Eh, Sin embargo, el nacionalismo sigue siendo un ancla para muchos, especialmente en un contexto de crisis económica, inseguridad, miedo al cambio. En algunos casos, el nacionalismo se presencia como una respuesta de pérdida de control sobre los propios destinos nacionales frente a las influencias extranjeras. Sin embargo, el desafío de hoy es encontrar una manera de promover un nacionalismo sin caer en la exclusión, la xenofobia o el autoritarismo, y también se busca a toda costa evitar la violencia, lo que es crucial para un nacionalismo estable. En conclusión, el nacionalismo unifica o divide. Como hemos visto, el nacionalismo tiene un potencial tanto de unificador como divisorio. En su forma más positiva, puede ser una herramienta poderosa para la creación de un sentido de una comunidad y pertenencia que impulse la unidad y el progreso. Sin embargo, cuando esto se interpreta de manera excluyente, puede fomentar la violencia, el odio y otro tipo de crímenes de lesa humanidad, o como algunos le conocen, crímenes de guerra, los cuales en sí son utilizados como pretextos para cometer dichos actos.